Muy buenos días, bienvenidos a este jueves, ya casi estamos por terminar la semana, a su programa Impulso Empresarial. Yo soy Mariana Miranda y el día de hoy tenemos, como siempre, mucho contenido de valor para sus empresas, para su vida personal y con un tema polémico que estamos entre vamos, no vamos, dice la SEP que sí, nos vamos de regreso, ya estamos en semáforo verde y nos regresamos, ¿verdad? Con nuestros grandes invitados. Pero para comenzar me gustaría presentárselos. Tenemos a dos grandes invitados, a Julia Guadalupe Zamora Ramírez. Ella es directora de Asuntos Jurídicos de TDP Compliance CCC y su trayectoria se desarrolla en la administración pública y su preparación académica en Derecho. La distinguen como una experta en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, tanto en el ámbito público como en el privado. Su desempeño como servidora pública y actualmente como socia y directora de Asuntos Jurídicos de la firma TDP Compliance la colocan como alguien como una invaluable experiencia y conocimiento sobre el ejercicio de los derechos y la información privada. Bienvenida, Julia. Gracias, Mariana. También quisiera presentarles a Alejandro Torres Rogelio, que él es director de Transparencia y Acceso a la Información también de TDP Compliance. Su sólida trayectoria desarrollada en la administración pública y en los medios de comunicación lo distinguen como un experto en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, tanto en el ámbito público como en el privado. Su desempeño como periodista primeramente y posteriormente como comisionado del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México y actualmente como socio director de Transparencia y Acceso a la Información de la firma TDP Compliance, lo colocan como alguien con una invaluable experiencia y conocimiento sobre el complejo entramado que explica el ejercicio de los derechos a la información y la privacidad en el país. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy a este programa. Y antes de entrar de lleno completamente a el tema de cómo cuidar estos datos personales para el regreso a clases con nuestros hijos, quisiera hacer una breve pausa para que nos ayuden con el estatus de esta nueva ley que está afectando a la telefonía, de qué está pasando, cómo van, porque la ley ya está vigente. Pero ¿en qué van? O sea, el último recuento fue que el INAI ya hizo una apelación, pero no sabemos cómo está ese tema. ¿Nos pueden platicar un poquito? Claro. Pues bueno, como bien mencionas, esta reforma que adiciona la creación del padrón de usuarios de telefonía móvil dentro de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ahorita lo que va, el estatus en el que está, es están revisando en la Suprema Corte de Justicia la acción de inconstitucionalidad promovida por el INAI, así como la controversia constitucional promovida por el IFT también, están ya ingresadas en la Suprema Corte de Justicia, entonces lo que están haciendo es revisarlas y pues bueno, tendrán que darles solución. Así también, ahorita lo que estamos haciendo, bueno, lo que en el estatus que va, el IFT tendrá hasta fines de julio, más o menos, para emitir los lineamientos con los cuales va a poder realizar este padrón. Por tanto, pues también en ese momento, en cuanto los publiquen, pues estaremos en una segunda oportunidad de realizar y promover un amparo. Esto recuerden que es de manera individual. Ahorita ya pasó el periodo inicial de los 30 días que tanto mencionaban para promover los amparos, para poder suspender el efecto de esta reforma a la ley. Ok, en el peor de los casos esperábamos que el INAI no tuviera ninguna acción, lo cual sí existió, sí lo realizó, y ahorita estamos como a la espera de ver qué le contestan al INAI correspondiente a bueno, pues esta denuncia, ¿no?, de irregularidades que detectó. ¿Es así, Alejandro?
Sí, bueno, no es denuncia, es acción de inconstitucionalidad y es Okay. importante señalarlo porque lo que está diciendo el INAI con su Ujú. recurso ante la Suprema Corte es que lo que se aprobó va en contra de la Constitución, va en contra de derechos humanos. Entonces, promueve lo que la Constitución prevé, una acción de inconstitucionalidad para que lo resuelva la Corte, que es la última instancia, la única instancia de hecho que puede interpretar la Constitución. Entonces, y el INAI había solicitado que mientras resolvía la Corte, Ujú. que pudiera suspender, pero se lo negaron. Finalmente, entonces, la vigencia de la ley, de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sigue vigente y como dijo Julia, está corriendo el plazo que se le impuso al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que emita los lineamientos para operar este padrón. Entonces, esperemos que la Corte no tarde mucho para que resuelva si es o no constitucional lo que aprobaron los legisladores, las dos cámaras, diputados y senadores. Ujú. Ojalá que resuelva a favor de la acción de inconstitucionalidad promovida por el INAI. Y a su vez el IFT promovió controversia constitucional, aunque su enfoque se centró mucho más en la carencia de recursos presupuestales para operar el padrón, en vez de controvertir la inconstitucionalidad de ese padrón que se pretende crear, ¿no? O sea, para el IFT parece que le pesó más el hecho de no tener recursos para echarlo a andar que decir que no se debe echar a andar. Claro. Entonces, por nuestra esperanza, por lo menos yo en lo personal, radica más en lo que presentó el INAI, que va más en el enfoque de derechos humanos que lo que presentó el IFT. Claro, y mira, en este sentido es bien importante que nos puedas compartir y a los radioescuchas, porque yo ya lo había platicado con ustedes y a mí me espanta, ¿no? Pero quisiera que hoy les compartieran a todos los que nos están viendo de qué estamos hablando, por qué hay que, o sea, por qué es importante realmente, qué es lo que estamos exactamente protegiendo o deberíamos de estar mucho más implicados para proteger. O sea, ¿cuáles son estos datos biométricos? ¿A qué se refieren? Bueno, efectivamente, para generar este nuevo padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, a los legisladores se les ocurrió que todos los usuarios de celulares, ya sea en la modalidad de prepago o pospago, no importa, la mayoría son de prepago, tendrían que entregar sus datos biométricos. Son datos personales y además adquieren en algunos casos la característica de datos sensibles y se refieren a todo lo que tiene que ver con las características y rasgos de la personalidad del individuo mismo. Estamos hablando, por ejemplo, desde luego del registro de voz, por ejemplo, del iris y la retina también, de la estructura de nuestro rostro para hacer reconocimiento facial, ¿no? Por ejemplo, pues la forma y dimensiones, por ejemplo, de cada uno de los elementos que conforman nuestro rostro, Ujú. ojo, nariz, boca, mandíbula, en fin, todo ese tipo de rasgos que nos caracterizan. También la huella digital, también es un dato biométrico, pero también hay otros datos biométricos que serían todavía mucho más riesgosos que se quisieran recabar. Parece que no es el caso. Por ejemplo, el ADN o temas más relacionados con el comportamiento o la conducta de la persona. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del registro de la pisada, por ejemplo, la caligrafía, ¿no? La escritura del individuo también es un rasgo biométrico, no todos escribimos igual, pones a dos personas a escribir el mismo texto y lo van a escribir de una manera diferente, incluso la manera en que presionas también un teclado de una computadora también es un rasgo biométrico. Entonces, el problema, como bien dices aquí, es que los legisladores nunca definieron qué datos biométricos de todo ese universo de información biométrica que caracteriza a un individuo, no dijeron qué datos biométricos y se lo trasladan al IFT. Y el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no es la autoridad competente para determinar en materia de datos personales. Entonces, cuando emita los lineamientos, pues probablemente diga qué datos biométricos, pero eso también está señalado en la acción de inconstitucionalidad del INEC y creo que también del IFT. Pero estamos hablando entonces de una gran cantidad de datos
que caracterizan a un individuo, lo distinguen del resto, y que al ser vulnerados, si se llegaran a hackear las bases de datos, por ejemplo, o a robar, o una vulneración, o estuvieran en venta, como ya ocurrió con el anterior padrón, el Renault, que estaban en venta, entonces pones en grave riesgo a la persona, porque podrían suplantar la personalidad, ¿no? De la identidad de las personas, y cometer fraudes. Finalmente, el robo de identidad y el robo de datos lo que buscan es robarte tu dinero, tu patrimonio, comprar cosas, por ejemplo, por internet, sacar créditos, qué sé yo, a nombre de la persona a la cual le robaron sus datos. Y además, no es como una contraseña, una huella digital, o la retina o el iris, pues no te lo vas a cambiar. Entonces no es como cambiar tu password, que te digan, oye, ¿sabes que hubo una vulneración? Cambia tu password. Ok, lo cambias. Pero como haces en los biométricos, cambias la huella digital, cambias el iris, la retina, el registro de voz, pues por supuesto que eso no. Entonces, no es solamente un camino, ¿no? No es como en Los Hombres de Negro, que pones en una bola caliente para volarnos todas las huellas digitales, ¿no? Claro. ¿Cómo vas a cambiar tu iris? ¿Cómo vas a cambiar tu voz? ¿Cómo vas a, la firma, ¿no? Son muchas cosas que van relacionadas. Así es. Perfecto. Y en este sentido, y entrando ya un poco más a este tema de cuidado con nuestros hijos, digo, yo soy mamá, creo que Julia también es mamá, y estamos ya ahora con la controversia de cómo va a ser este proceso. Afortunadamente ya estamos bajando el semáforo, ya empezamos a tener mucho más tipo de actividad con los cuidados necesarios. Esto no quiere decir que ya somos libres y ya podemos quitarnos el cubrebocas, por supuesto que no. Hay que seguir con los cuidados, pero ya vamos a regresar a las actividades. En algunas ocasiones, en algunas escuelas, incluso de algunos estados, ya existe este regreso a clases. Entonces, ¿cómo es esta incorporación y qué es lo que nosotros tenemos que cuidar? ¿Por qué estamos el día de hoy hablando de este tema? Cuéntenos. Pues bueno, porque sabemos, apenas este lunes, 7 de junio, ya regresaron en la Ciudad de México muchas escuelas públicas, sobre todo, a clases presenciales. Obviamente, como lo menciona, la SEP emitió unos lineamientos, un protocolo de regreso a clases seguro, lo emitió el año pasado. Entonces, ahí menciona cómo debe de ser el regreso paulatino o híbrido, o bueno, no al 100%, ya que lo deben de manejar de dos formas, porque no debe de haber el aforo completo, obviamente, ¿no? Y tampoco debe de ser un regreso escalonado. Por ejemplo, lo reparten con la inicial de los apellidos. Entonces, pues, los alumnos irán 2 días a la semana y un día para retroalimentación. Pero aquí, bueno, lo importante, nosotros no vamos a hablar tanto de la materia educativa, si está bien, si está mal el regreso a clases, la materia de salud, porque pues obviamente no somos expertos en ese campo. En lo que somos expertos es en la protección de datos personales. Sí. Y aquí lo importante, y creo que es lo que dejan muchas veces a un lado, en muchos sentidos, y no tanto en regreso a clases, sino en regreso al trabajo. Y te digo, como el tema de datos personales está siempre en la mesa. Ahora lo vimos con esta parte del padrón de usuarios de telefonía móvil, que ahí sí prendió el foco rojo, porque son tus datos personales, como mencionaba Alex, son datos biométricos que ahí sí como le cambias, porque son tuyos, ahí sí son irreemplazables, ¿no? Y bueno, nos trasladamos a la parte educativa, a la parte del regreso a clases. Dentro de esta guía o este protocolo, y también son medidas que también toma de manera autónoma la escuela a veces, para cierto control, etcétera. Entonces, obviamente hacen su filtro de entrada, los alumnos y personal, toman temperatura, a lo mejor rocian un poco de líquido desinfectante, no sé, pero lo que están solicitando a los padres es que llenen un cuestionario, o que lleven u otorguen como un certificado médico de que sí están sanos los alumnos, que no han tenido contacto con personas enfermas de COVID, que la familia a lo mejor no tiene contagios.
Es decir, una serie de preguntas encaminadas a ver cómo está la salud en el interior del núcleo familiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es a lo que nos referimos. ¿Por qué? Porque no hay una forma o no tienen un sentido de cuidado en las escuelas de cómo resguardar esa información, ya que estamos hablando de temas de salud, temas que ya no, o sea, no nada más es el dato personal del niño o del alumno, sino que ya involucra a toda la familia tal vez. Y esto también va trasladado al personal administrativo y personal docente también, ¿no? Entonces, se tiene que resguardar, la escuela debe de resguardar este tipo de información. Por ejemplo, en las escuelas públicas lo tienen que hacer obligatoriamente, porque son públicas, son parte de un sujeto obligado que en la ley federal, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que se refiere a toda la parte del sector público, pues es decir, ahí se traslada esa obligación también a las escuelas públicas, que deben de tener un protocolo o un sistema de gestión de protección de datos personales que la SEP debiera emitir. Digo, esto es en una cuestión muy, muy soñadora, pero obviamente no lo tienen, ¿no? Ese es un problema porque no resguardan de manera adecuada los datos personales de los alumnos, ni de los docentes, ni del personal administrativo y por ende tampoco el de los padres de familia, ¿no? Entonces, esa es nuestra misión en este momento de darles a conocer, de prenderles y de darles esa noción de que los datos personales son súper importantes. Digo, somos nosotros, es como, así como cuidas tu salud, debes de cuidar tus datos personales, no hay más, ¿no? Y esto, Pues bueno, aquí la escuela responsable de estar recopilando este tipo de información debe de ser responsable y debe de tener lineamientos y protocolos de resguardo de este tipo de información. Y bueno, pues en la parte de escuelas particulares, pues lo deben de hacer de manera, pues no obligatoria como lo hacen los particulares, pero sí deben de hacerlo porque en dado caso que algún tipo de información se llegara a filtrar o hubiera una queja por parte de alguien, ¿no? De algún padre de familia, de algún personal que labora dentro de la institución, y llegar al INAI, o sea, el INAI va, verifica y sanciona, o sea, multa económicamente a la escuela por no resguardar ese tipo de información. Y estamos hablando también de que es información sensible porque podemos estar manejando datos personales de menores de edad, pero sobre todo están manejando datos personales de salud que están en la categoría de datos sensibles. Entonces, cuando el INAI impone una multa, cuando se trata de datos sensibles se impone al doble. sí, y es importante, perdón que te iba yo a interrumpir en esta ponencia, ya lo hemos tenido incluso durante el transcurso de la pandemia, porque el hecho de que, como el día de hoy, ¿no? Que nos estamos viendo a través de este Zoom, de una teleconferencia, ya estoy yo exponiendo datos personales, ¿no? Del hecho de estás en tu casa, estás en tu oficina, cómo es, si se escuchan, por ejemplo, este tema de ruidos, quiénes están contigo, como en qué área geográfica te encuentras, y es algo en lo que pues no tenemos como tanta conciencia. Dicen, bueno, pues a lo mejor esto yo lo soluciono, apago mi cámara y no pasa nada, ¿no? Meto mi micrófono y no pasa nada. Pero en el caso de las escuelas específicamente que estuvieron trabajando, pues tratando, ¿no? De llevar como este rol ahora virtual con los alumnos, ellos sí tenían que tener prendida su cámara todo el tiempo, ¿no? Porque era la manera en la que podían medio trabajar un poquito en esta nueva normalidad escolar. Pero nosotros, o sea, los hijos pues no se dan cuenta, ¿no? Los niños son niños y ellos están pues para estudiar, para disfrutar de su niñez, de su juventud, pero nosotros como adultos somos los que tenemos que ser responsables de salvaguardar incluso constitucionalmente pues toda la seguridad de ellos, ¿no? Entonces, si no sabemos que tenemos que salvaguardar y que cuidar, pues muchísimo menos vamos a tomar alguna acción que realmente ejecute el salvaguardarlos como tal. Entonces,
¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Y sobre todo, ¿qué es lo que podrían hacer las escuelas? Porque si yo como papá escucho el programa y digo, ay no, ya, me dijeron que tenía que salvaguardar los derechos de mis hijos en cuanto a protección de datos, y voy y pongo una queja al INAI, ¿qué es lo que hace el INAI o cómo es que funciona esto y cuáles son las consecuencias? Bueno, el INAI pues es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y es el organismo garante en este caso, de la protección de los datos personales de cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando una persona ve vulnerado, siente que ha sido vulnerado su privacidad, por ejemplo, entonces presenta la denuncia ante el INAI para decirle, oiga, hubo un tratamiento indebido de mi información de carácter personal, ¿no? Por ejemplo, que se estuviera divulgando alguna información, en este caso, para seguir con el tema del regreso a clases, por ejemplo, alguna vulneración del estado de salud de alguna persona o de algún menor de edad, entonces se puede denunciar ante el INAI para que el INAI investigue el caso concreto y determine si hubo o no una violación a la protección de datos personales y no solamente imponer la sanción, sino también señalar qué estuvo mal, qué se estuvo haciendo mal para que se hagan las correcciones y frenar ese tipo de situaciones. Una cosa que es importante que mencionaba Julia es que, por ejemplo, en estas reglas del regreso a clases escalonado, como bien dijo ella, se establecieron filtros, el filtro de la casa, donde la gente debe checar, ¿no?, que sus hijos no tengan temperatura, por ejemplo, no presenten ningún síntoma asociado a COVID. El filtro del ingreso al plantel escolar, en donde se toma la temperatura, pues también hay una breve cuestionario respecto de, bueno, si ha presentado algún tipo de sintomatología también asociada a COVID, para en ese caso, pues no permitirle el ingreso a esa persona, ya sea un alumno, un profesor o alguien de los trabajadores del plantel, ¿no? Y después el filtro también en el aula, en donde los maestros también tendrán que ver si algún alumno presenta algún síntoma o también ellos mismos, los profesores también, aunque ya están vacunados prácticamente todos, pues entonces también ellos eventualmente podrían tener alguna situación así de salud. Y aquí la situación está, como bien dijo Julia, es que la escuela, ya sea pública o privada, está obligada a cuidar esa información relacionada con sintomatología. ¿Por qué? Porque si se llega a tener una sospecha, por ejemplo, un alumno, llega con un poco de fiebre o durante la clase está presentando algo de fiebre, y entonces, pues evidentemente se le remite al médico a casa y para que sea atendido. Pero entonces puede ocurrir, lo que muchas veces vemos es que se corre la voz, ¿no? Se corre la voz y ahora con los grupos de chats de los papás y de los maestros y los alumnos, rápidamente se corre la voz de que tal persona, tal alumno o alumna presentó fiebre y al ratito se hace, de verdad se hace el teléfono descompuesto y al ratito ya le andan diciendo que tiene COVID. Cuando a lo mejor esa fiebre corresponde a que, pues a lo mejor es una gripa, un resfriado común o algún otro malestar que tenga, porque finalmente la fiebre es un mecanismo de alerta del organismo, del cuerpo, para advertir que hay algo mal, ¿no? Entonces puede ser una infección de otro tipo, estomacal o qué sé yo, y por lo tanto presenta fiebre. Entonces no toda la fiebre, por ejemplo, es COVID, ¿eh? Entonces, y el no cuidar esta información, entonces se le puede vulnerar. No olvidemos que al principio de la pandemia, por ejemplo, hubo muchos casos, por ejemplo, del personal de salud, doctores, enfermeras, camilleras, que fueron agredidos porque pues estaban trabajando en hospitales COVID o con pacientes COVID y sus vecinos y gente pues que mostraba mucho grado de ignorancia, pues les arrojaba, por ejemplo, cloro en sus puertas o a ellos mismos les aventaban líquidos. No los dejaban salir de su casa, fueron muchas situaciones ahí muy complejas y tristes. Sí, así es. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Y ante cualquier vulneración de esta información, bueno, primero que nada, la responsabilidad. Claro. Y si hay una vulneración a estos datos personales, entonces recurrir al INAI. Y finalmente, también para terminar de responder la pregunta, Mariana, es que se requiere también mucha capacitación, ¿no? Por parte de las escuelas públicas y privadas necesitan capacitarse profesores, padres de familia y alumnos sobre qué son los datos personales y cómo los debemos proteger, sobre todo en estas situaciones tan fuera de lo común que estamos viviendo. Claro, sí, ese justamente es el objetivo del día de hoy,
hacerlos partícipes, que conozcan qué son los datos personales, y una vez que ya conozcamos cuáles pueden ser las posibles consecuencias, cómo evitarlas, porque, digo, nosotros lo estamos viendo desde el lado de los papás, pero bueno, nuestro programa va muy enfocado pues siempre a poder brindar información tanto a los emprendedores, empresarios y pues en un tema totalmente de negocio. Entonces ahora quisiera que viéramos el otro lado de la moneda. ¿Qué es lo que pasa con una escuela, por ejemplo, en este caso? Sabemos que los temas de escuela pública, bueno, tienen un tratamiento diferente, pero en un tema de una escuela privada, que no solamente pues está enfocada a brindar este tema de educación hacia las personas y bueno, pues con ello un propósito mayor que es un beneficio para la comunidad, pero también no vamos a olvidar que son un negocio, ¿no? Y que ellos pues necesitan salvaguardar también como los temas operativos del negocio como tal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se difunde este tipo de información? Para empezar, ¿qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Porque es como un tema especial de cómo tengo yo que conservar esos datos personales. Es todo un esquema, tengo que dar como un tema de aviso, tengo que informarlo, cómo lo estructuro, cómo salvaguardo ahora mi negocio como tal. Bueno, aquí la recomendación obviamente es que se acerquen a especialistas, ya que a veces, digo, yo entiendo ahorita la situación y por el hecho de ahorrar o por el hecho de desconocer también el tema, eh, muchas veces creen que, bueno, es que ya tengo mi aviso de privacidad y ya. ¿Por qué? Porque el aviso de privacidad es obligatorio. Uh-huh. Pero muchas veces no lo actualizan, es desde el año 2010, está mal elaborado, o lo copian de la competencia y ya nada más le ponen el nombre y lo ponen, cosa que está mal también. Entonces, en este caso, se debe de revisar, obviamente, ese aviso de privacidad, se debe de actualizar, se debe de renovar, y en este caso, en especial de recopilación de datos personales para este tipo de cosas, de regreso seguro por un tema de una pandemia, se debe realizar un nuevo aviso de privacidad, pero bien hecho, ¿no? Porque estamos hablando de otro tipo de datos que vamos a recopilar, vamos a resguardar y a lo mejor vamos a tenerlo cierto tiempo en resguardo y después se tiene que destruir, ¿sí? Digo, también en el INAI hay lineamientos para destruir datos. Uh-huh. O sea, no es nada más de, lo voy a romper, lo quemo y ya está, o lo tiro a la basura. No, o sea, se tiene que realizar un procedimiento para resguardar. Es que es lo que muchas veces no se entiende. O sea, los datos personales eres tú, o sea, no nada más de que, ya tiene mi nombre, lo rompo, lo tiro a la basura y me olvido. No, y en una empresa, que es una escuela, a lo mejor, un negocio, uh-huh, no pueden hacer así las cosas, ¿no? Entonces, por eso les comentamos que sí se acerquen a especialistas para este tipo de cosas, para que les realice también un estudio, les ayude, les apoye y les realice tal vez los avisos de privacidad, y sobre todo que se capaciten, que conozcan, que se entren en este tema porque es primordial, o sea, es primordial para todos los sectores, privado, público, empresas, emprendedores. Aunque yo diga, bueno, yo nada más soy abogado, doy mi servicio, no, también debes de tener tu aviso de privacidad y tenerlo bien, porque me estás recopilando datos de clientes, ¿no? Claro. Entonces debes de siempre avisarle a tu cliente, decirle, oye, voy a recopilar estos datos y los voy a usar para esto. Sí, y si nos ayudan en cabina, bien, ahí también okay, tenemos ahorita los datos para que los podamos pasar en pantalla. Y que creo que andan por acá haciendo muchas cosas. Y ahorita en un momento se los vamos a pasar. Digo, si nos puedes ayudar a compartirnos también estos datos en lo que los podemos proyectar. Claro, ¿nuestros datos o...? Sí, porque, bueno, ahora claro, ya sabemos un poquito más de qué es lo que tenemos que cuidar, pero no sabemos el cómo. Y el cómo, pues solamente ustedes como expertos. Entonces, ¿dónde los encontramos? Pues mira, en redes sociales estamos como Julia-Zamora en arroba Julia-Zamora. En Twitter, también nos pueden encontrar en la página de TDP, es www.tdpcompliancesc.com. También búsquenos en nuestras redes, como arroba TDP Compliance, en LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube.
ahí estamos presentes, búsquenos como TDP, que quiere decir Transparencia y Datos Personales, para aquellos que digan, bueno, ¿qué quiere decir? Es TDP Compliance. Eso, ahí nos pueden buscar. Mi correo ahorita también, para que lo mencione Alex, mi correo es jzamora@tdpcompliancesc.com. También ahí mismo me pueden escribir y si tienen alguna duda. Y Alex. Sí, igual también me encuentran en Twitter como @torresalex, y correo es atorres@tdpcompliancesc.com. Como dijo Julia, TDP es de transparencia, datos personales. Esas son las siglas de TDP. Compliance se escribe Compliance. con C, SC También. al final, SC al final.com. Entonces ahí nos encuentran y pues sí, ojalá que se acerquen para asesorarse, porque no basta tener el aviso de privacidad nada más para cumplir con la normatividad de protección de datos personales. Y en el caso de las escuelas, también hay que tener en cuenta que se trata de datos personales de los menores de edad y eso pone la situación todavía más delicada. Entonces, claro, es mejor estar en cumplimiento que recibir una queja y eventualmente una sanción del INAI. Sí, que si nos puedes platicar rápidamente, ¿de cuánto ascienden este tipo de sanciones? ¿Perdón? ¿A cuánto ascienden este tipo de sanciones, más o menos, económicas? El INAI siempre determina, según varios factores, la gravedad de la falta. Además, como bien dijo Julia hace rato, si se trata de datos sensibles, los que se violaron, digamos, entonces la sanción será siempre al doble. Pero la multa económica dependerá también de la situación, de la capacidad económica del infractor, en este caso de la empresa, y eso pues el INAI lo determina con apoyo pues de las autoridades, en este caso las hacendarias. Entonces, determina según la gravedad y además de qué falta se hizo, y además también de quién se trata. No es lo mismo un profesionista independiente, un contador público, un abogado, que una escuela, y no todas las escuelas son del mismo tamaño, entonces claro, son los factores que determinan la imagen. Pero nada más para darnos una idea, hubo una empresa, eso sí, es una empresa grande de comida, que hace un par de años, creo, si mal no me equivoco, 2 o 3 años, el INAI le impuso una sanción de casi, de poco menos de 2 millones de pesos, porque estuvo mal su aviso de privacidad. El dato que tenía mal el aviso de privacidad era la alcaldía, imagínate, por tener mal la dirección de la empresa, de esta empresa de restaurantes, le impuso, por ese solo dato erróneo, le puso casi 2 millones de pesos de multa. Y bueno, si pensamos que ahora nos agarramos un machote, ¿no? Y según nosotros le hacemos ahí como unos cambios que no está nada personalizado, que no dice lo que hacemos, no dice lo que protegemos, no dice cómo lo vamos a proteger, que no podemos determinarlo porque no hay como tal un paquete, un paquetizado que te diga, mira, te voy a dar este texto y tú ya nada más vas a llenar los campos, ¿no? O sea, esto es una consulta. Es una consulta, es una consultoría como tal, ¿no? Sí, ustedes tienen que ver muchos factores para poder crearlo y es el tema que constantemente hemos hablado, tanto con los temas que hubo ahora con todos los, ay, ayúdame, Alejandro. se me acaba de ir que estaban circulando, sí, con el padrón, que estaban circulando por la red, de ahí te va el machote, nada más ponle tu nombre y lo mandamos. El amparo. El amparo, muchísimas gracias. Y pues que realmente no era así, ¿no? Y que incluso muchos estuvieron aprovechando para hacerlo colectivo. Y hay que tener mucho cuidado y hay que informarlos, digo, esto es importante, esta información, de por qué no hacerlo de esa manera, qué es lo que tienen que cuidar en ese aspecto, porque se pueden meter en varios líos, ¿no? En el caso de datos personales, siempre va a regir lo siguiente, es caso por caso. Así de sencillo. Y como bien dices, eso de que copio el aviso de privacidad de mi competencia y nada, le cambio, le pongo mi nombre, malísimo. No, y además es muy seguro que tenga error. Y además, no solamente hay que tener el aviso de privacidad, hay que saber cómo usarlo, cómo implementarlo, cómo se utiliza el aviso de privacidad, porque tiene varias implicaciones. Entonces, por eso no nada más es tener ahí el aviso de privacidad y que alguien me lo hizo, me lo pasó y nada más le puse mis datos. No, también hay que saber cómo emplearlo y eso requiere una capacitación, que además es una capacitación muy breve, no es una capacitación de meses, nada, no, eso es con un par de horas y además con una buena asesoría,
queda perfectamente la capacitación básica, eso sí, para poder saber si mi aviso de privacidad es correcto, está bien y cómo lo uso, porque además es un aviso de privacidad muy largo. Bueno, ¿y qué hago cuando el espacio es muy corto o el tiempo es muy breve? Bueno, hay modalidades del aviso de privacidad, pero hay que saber utilizarlas, cuándo utilizar cada modalidad del aviso de privacidad, el corto, el simplificado y el integral. Entonces, por eso nada mejor que consultar con un especialista y pues estar tranquilos de estar en cumplimiento. Y bueno, y el día de hoy que tenemos unos súper especialistas en el tema, pues bueno, aprovechar para que los contacten y sobre todo porque por ahí me comentaron que tenemos descuentitos para nuestros radioescuchas. Cuéntame, Julia. Sí, tenemos descuentos que van desde el 20% al 15% en la realización también de sus avisos de privacidad, en capacitaciones también. También realizamos diagnósticos para ver cómo tienen su estatus, también tenemos descuentos en ese paquete. No, padrísimo. Entonces, les vamos a dejar aquí en el chat unas notas. Recuerden que pueden estar viendo la repetición del programa si se perdieron de algún tema tema importante, de algún comentario importante por parte de nuestros expertos. Se queda grabado dentro de nuestras redes sociales. Lo pueden ver a través de Facebook, a través de YouTube y nuestros canales de Impulso Empresarial a través de Spotify y iTunes. Entonces, los invito a que el día de hoy ya se nos acabó el tiempo como siempre. Se nos pasa súper rápido con nuestros expertos. Muchísimas gracias por acompañarme. De verdad que esta información de valor siempre, siempre, siempre se agradece. Muchas gracias por aceptarme esta invitación el día de hoy. Y también de la misma manera les dejo abierta la puerta que me puedan aceptar otra invitación para traer todos estos temas, sobre todo con las actualizaciones de a ver cómo vamos con este padrón, ¿no? que es muy polémico. Y sí, claro que sí. Muchísimas gracias, les recuerdo, búsquenlos TDP Compliance en todas sus redes sociales y también pues el programa de Grandeza de las Mujeres Mexicanas y REC Radio Empresarial. Estamos buscando siempre darles mucho contenido de valor. Les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Vamos a terminar con mucho éxito la semana, ya viene el fin de semana, vamos a ver qué hacemos. Y los espero el próximo martes a las 9:30 de la mañana en REC Radio Empresarial. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.